Buenos días, Perla. Hola, buenos días, doctor. Disculpen, es que tenía un problemita con el internet. No, Déjame de hecho checar. acabamos de salir Ah, qué bueno. de la Ahorita otra es clase. perfecto. Déjame admitir a todas tus compañeritas. Sí. Ya llegó por quien lloraban. Porque apenas gris, cero, Ah, pues es que hay nada otras cosas que hacer. más importantes que hacer. No, no más importantes, Ah, pero bueno, sí. está bien. Perla, ¿y su exposición no me la mandó? ¿Cómo no? Sí está, y se la mandé anoche ¿A dónde? en el Classroom. En Classroom, pero ahí la tenía que subir en la... Me la tenía que pasar. Ay, ¿en serio? Sí, me tenés que Se pasar la por mando WhatsApp. ahorita. Pues sí, por favor. A ver. Sí, Perla, déjame entonces conectar el WhatsApp acá porque si no. Ahí voy, ahí Y voy. no me acuerdo quién más tenía que enviarme, creo que era Dani. Dani. Dani, su exposición. Yo se la envié por correo. No me llegó nada por correo. Se la envié ayer en la mañana. Si no, No, ¿verdad siempre que que me envíen checo? algo por correo, siempre avísenme por WhatsApp de que me lo enviaron por correo, porque si no, no sé. A ver, ya se la envié. Sí, déjame ver, déjame descargarla. Sí, yo dije, ¿qué hora no van a exponer o qué pasó? Sí, ya le llegó, ¿verdad? Sí, ya nada más déjame acabar de conectar esto para que Usted la puede transmitir porque yo no sé cómo. la verdad yo tampoco sé cómo transmitirla cuando son invitados. Pero déjame ¿Cuándo ver. son qué? Cuando son invitados, no sé cómo la pueden transmitir ustedes. Ay, profe, si usted no sabe menos yo. No, pues no estamos igual. Es que está lento esta cosa. ¿Cómo que cuando son invitados, doctor? Ajá, ustedes son invitadas en la reunión. Yo soy Ah, ya. ajá, o sea, el Pero, propietario de la reunión. No sé cómo se transmita, sinceramente. Ay, o sí. haga la anfitriona. No, porque no sé. Ah, no. Ah, Tampoco sé bueno, cómo sí. hacer las anfitriones, entonces, la verdad, no, ni me pregunto. Yo con esto estoy, yo de la tecnología ni me pregunten, porque no, Por dos. sí, no. Ya uno ya está viejito como para saber de estas tecnologías, entonces no. Bueno, yo no estoy viejita, pero la verdad yo sí no No, sé. yo sí, Yo no entonces. estoy viejita. Pues entonces sí debería de Yo la verdad sí saber. no sé. Peor usted que está más joven que yo. Exactamente. Qué bárbaro. Déjeme que ay. No te da pena que estás joven y no sabes. No. No, no le da pena. Vale. Igual, Dani, si me la puede enviar por WhatsApp, estaría muchísimo mejor. Por Y ahorita favor. ya se la Sí, mando. digo, es la segunda en exponer, pero muy bien. En lo que se descarga el archivo de Perla, vamos a terminar con lo que les estaba exponiendo la otra vez. Bueno, con lo que nos quedamos. Es con lo de bioética en cuidados del niño, que no lo acabamos. Déjenme ver. Está. Estrechar. Listo, eso. Ok, nos quedamos por aquí. Gris nos va a pegar su sueño. Muy bien, Gris, para que no se duerma, ayúdenos a leer la siguiente diapositiva, por favor. Esta que está ahí en su pantalla. Así es. Dilemas éticos en la práctica pediátrica. La ética en el ejercicio de la pediatría tropieza con dilemas que pueden suscitar
su juicio acerca de diagnósticos, el tratamiento o el pronóstico que emite en el niño enfermo. Identificar y considerar los factores implicados y las consecuencias al tomar una u otra decisión, considerando en primer lugar al paciente, los familiares, la institución hospitalaria y la sociedad. Ok, Gris. ¿Qué entiende por esa diapositiva? Mm, Pues dice que existen bueno, que en el ejercicio de la atención a un pediátrico, existen algunos dilemas a los que un profesional de la salud se enfrenta, respecto al diagnóstico, respecto al tratamiento, y que hay que considerar las opiniones y me imagino que las posiciones en las que se encuentran, pues, el paciente, los familiares, la institución. Ok, perfecto. Efectivamente, entonces, sobre todo en el área pediátrica tenemos precisamente estos dilemas importantes éticos para la toma de decisiones en algún momento, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento médico. En el diagnóstico, bueno, no porque no sepamos diagnosticar, diagnosticamos. El detalle es que cómo le informan a un papá cuando un diagnóstico o a un familiar cuando un diagnóstico es verdaderamente grave. Como por ejemplo decirle a la mamá y al papá que su hijo tiene cáncer o que su hijo tiene una enfermedad que de plano no va a sobrevivir o que va a tener problemas importantes y que va a tener complicaciones o secuelas que pues, van a limitar el crecimiento, ya sea mental, ya sea físico de su niño. Entonces, imagínense qué tanta parte de eso nos va a pegar a nosotros. ¿Cómo explicarlo? ¿No? Esa es la verdadera pauta. Y cuando ustedes se enfrenten a esa parte, digo, casi siempre el que dice, explica tanto el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico es el médico, pero en algunas ocasiones piden no una segunda opinión, pero piden que ustedes mismas se lo expliquen cuando estamos en un área hospitalaria. Entonces, imagínense cómo le pueden explicar a su niño que no se va a curar o que va a tener muchísimos tratamientos o que el pronóstico va a ser fatal en algún momento de la vida o que no va a vivir bien su pequeño. Entonces, imagínense cuánto dilema ético y moral van a tener ustedes, cuánto peso van a tener ustedes dentro de esta práctica. Entonces, precisamente a eso se refiere que nosotros tropezamos con esos diferentes dilemas que se pueden suscitar y se suscitan mucho, ¿eh? Es más fácil, bueno, para mí, por ejemplo, es más fácil decirle que en un adultos que su papá, su mamá, su hermano, que Sí, ya están grandes, es más fácil explicarles y que me lo entiendan y que lo comprendan porque ya vivió. Pero explicarle a pero un un niño, papá que su hijo tiene cáncer y que no se va a curar o que va a vivir con secuelas o con cronicidad, pues es muy difícil, sinceramente. Para mí, a mi juicio y a mi razón y a lo que llevo, es más difícil precisamente esa parte. Entonces, ojalá que nunca se topen con esta parte. Dudo mucho porque lo van a hacer, pero va a ser muy difícil, ¿sale? Entonces acá dice abajito, considerar en primer lugar, pues al paciente, ¿sale? Explicarle también al niño, porque el no explicarle, el que viva a veces con cegado del diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, pues también le va a afectar al paciente, posteriormente a los familiares y por último, pues tanto a la institución como a la sociedad, ¿sale? La sociedad es la última a la que le vamos a explicar o que los mismos pacientes le van a explicar, pero nosotros tenemos que tener precisamente en primer lugar a nuestro paciente y a los familiares, ¿sale? Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, toda esta bioética de la pediatría va a tener una dependencia biológica y social tanto hacia los niños como hacia los padres. ¿Y a quién tenemos que tener en cuenta? Primero les dije que a los niños, al paciente, posteriormente a los padres. Aquí, ¿quién influye? El pediatra, el médico pediatra, el médico general, el médico de la especialidad que sea, un médico general, la enfermera también, porque también recuerden que hay una especialidad en enfermería pediátrica, neonatal o de cuidados neonatales, entonces va a corresponder precisamente a esa esfera a nosotros como servidores públicos. ¿A quién más? ¿A quién más va a afectar? Al niño, y a quién le tenemos que explicar precisamente también es al niño y a los padres, ¿sale? No sé si han visto series
de estas que salen de médicos y todo lo demás, que también pues explican bastante bien. Entonces, pues considerar, veía hace poco en una serie que estoy viendo en Netflix, la oncóloga explicándole precisamente a la niña. La niña preguntaba, bueno, ¿y si me muero, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis papás? Entonces, es difícil, créanme que es difícil explicarlo a los niños. Digo, es difícil explicarle a los papás primero. Y ahora, explicarle a los niños que no van a vivir porque el cáncer está demasiado grave, ya se extendió y ya no hay un tratamiento importante que le podamos dar, solamente darle un lapso más grande y que pues se encuentre estable el niño. Entonces, sí es bastante cruel explicarlo, pero es necesario. No podemos tener cegado al paciente y nada más explicarle a los papás y que los papás solamente sepan qué es lo que va a pasar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los niños, a pesar de que tengamos un adulto responsable, tienen una autonomía de que ellos también, bueno, aparte que están bajo la tutela, tienen autonomía. ¿Sale? También pueden influir en la toma de decisiones. Digo, preguntarles, más no ellos van a decidir qué decisiones van a tomar, ¿sale? La toma de decisiones prácticamente va a ser sobre los padres de cualquier procedimiento médico, pero también está de más que nosotros también le preguntamos al niño qué es lo que él quiere o qué es lo que él necesita o qué es lo que él requiere saber sobre su padecimiento, ¿sale? Y bueno, los padres, ¿y qué pasa si los padres se niegan a que le digamos a su hijo? Están en todo su derecho, Malia. Si los padres niegan a decirle a su niño que están en todo su derecho, nosotros no podemos saltarnos esa reforma. Digo, a pesar de que el niño sea autónomo por los 4 modelos bioéticos importantes que tenemos, o los 4 pilares, aún así nosotros tenemos que darle la razón al papá, ¿sale? Les había comentado en clases anteriores, la bioética no solamente influye en nosotros como servidores públicos, sino también en de los papás, en este caso, hacia los niños o de los tutores hacia los niños. Entonces, si ellos dicen, no quiero que le diga a mi hijo qué es lo que tiene, pues no lo vamos a hacer. Aunque los niños son demasiado inteligentes cuando están enfermos y saben y no saben qué es lo que tienen, pero pues ven la cara de angustia de los papás, ¿no? Entonces prácticamente saben qué es lo que tienen, que a veces su final es fatídico, pero nosotros no podemos intervenir en eso, ¿sale? Si el niño pregunta, pues lo único que decimos es, bueno, ya le expliqué a tu papá o ya a tu mamá te van a explicar posteriormente a ti. Y punto, Amalia. No podemos nosotros interferir en eso. Violaríamos el código que estábamos viendo al principio de clases, que es el secreto profesional y el profesionalismo que nosotros tenemos, ¿sale? Si el paciente tiene más de 16 años, pues es inevitable que nosotros no le podamos explicar, ¿sale? Muy bien. Entonces aquí pues es importante pues el consentimiento informado. Esto pues de los padres, lo que estábamos ahorita comentando y lo que hizo la pregunta también Amalia, que hayan sido precisamente informados, hayan comprendido el beneficio y los riesgos de las decisiones para su hijo. La decisión no solamente para el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, sino también con lo que preguntaba Amalia, en explicarles precisamente qué es lo que están padeciendo. Entonces, esto es el beneficio y el riesgo. Beneficio de que si nosotros le explicamos al niño que nos los comprenda y que nos ayude a tratarlo, ¿sale? Un niño enfermo siempre nos ayuda a tratarlo, ¿sale? Pero el pequeño detalle es que el riesgo, si ellos deciden que nosotros no le digamos nada al niño, entonces está bajo el riesgo de ellos, ya no de nosotros, sino de ellos mismos sobre el tratamiento y el pronóstico de su pequeño. Entonces, no sé si queda contestada la pregunta, Amalia, con eso que estamos nosotros viendo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Déjenme. Muy bien, entonces continuamos con estos dilemas éticos y lo que mencionaba o nos preguntaba Amalia, pues también es un dilema ético para nosotros. Entonces, este dilema en pediatría surge cuando las decisiones de los padres parecen no defender los intereses de los niños, sino sus propios intereses. Lo que preguntaba Amalia, esa es una parte de defender los intereses o tratar de defender los intereses del niño bajo los intereses propios de los papás. Otras decisiones pues pueden ser sobre los tratamientos. A veces hay tratamientos que nosotros podemos otorgarle al niño con algunas ciertas patologías, pero el papá dice, no sabe qué, no, mejor así déjelo, nosotros no creemos en nada de eso.
Les cuento un caso rapidísimo. Digo, no fue mi paciente, es un conocido. Los papás son, digamos, así como hippies, creen más en las medicinas, no tanto naturistas, sino de ese tipo espiritual, que te pones una piedrita y te cura, y que las hierbitas te pasan las hierbas por todo el cuerpo y te curas. Entonces, estos papás creen más en eso que en la medicina alópata y homeópata, ¿no? Entonces, la niña tiene un tumor, un linfoma de Hodgkin, lo tiene aquí en el cuello, es una cosota grande ya. Cuando yo la vi, a la conocida, pues estaba pequeño, ahora ya lo tiene enorme. La estaban tratando en el Infantil de México, pero pues no, se vino la pandemia y pues mejor no. Mejor la llevaron con el brujo y la trató y todo lo demás. Ahora ya está complicado todo el cáncer y todo lo demás, entonces pues imagínenselo, ahí los papás pues defendieron más sus intereses y sus creencias que los intereses o ver por los intereses y la salud de su niño. Entonces imagínense cómo va a terminar esa niña en algún determinado momento, ¿sale? El asumir las decisiones por la falta de autonomía no implica que el derecho a tomar a cualquier decisión, sino la responsabilidad de defender los mejores intereses del infante. Y cuando estas circunstancias se presentan, aparece a la luz del médico el principio de la beneficencia. ¿A qué se refiere este último punto? Cuando nosotros vemos que, y hay parte de las leyes, aquí en México no está tan normado, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, de que si vemos que el papá no es competente ante las decisiones de su hijo, podemos meterlo a un juicio de ética o al comité de ética para que nosotros podamos tomar las decisiones o que algún otro familiar coherente, digámoslo así, tome la decisión sobre el tratamiento, diagnóstico y pronóstico de su pequeño o del pequeño precisamente para la ayuda del tratamiento, del beneficio de la salud para el niño. Entonces, tenemos precisamente esa ayuda precisamente con nuestros comités de ética y de bioética. Muy bien. Perla, ¿nos ayuda a leer la siguiente diapositiva? Bioética en pediatría. La reflexión y práctica bioética con niños no tiene por qué considerarse como un caso específico del género constituido por el quehacer bioético referido al individuo adulto emancipado y sujeto pleno de derechos y deberes. Especificar significa ir de lo general a lo particular, derivar la especie del género anterior, por lo que resulta lógicamente necesario que lo específico forma parte de lo genérico. Pero en el caso de los niños, esto no parece ser exactamente así, por dos motivos principales y estrechamente relacionados. En primer lugar, la irreductible individualidad orgánica del menor a etapas ontogen- ontogenéticas anteriores o posteriores, así como las peculiaridades del desarrollo psicobiológico infantil. Se le apagó su micrófono, doctor. Listo, perdón. Entonces aquí es importante precisamente esas reflexiones y en la práctica de la bioética sobre el niño, ¿sale? No tiene que considerarse efectivamente como un caso específico de género. Podemos nosotros ahí con nuestro quehacer bioético, pues referido a lo que es en nuestro individuo adulto y en los planes de derechos y deberes. Podemos nosotros aquí especificar grandes cosas dentro de la psicología o el psicobiológico infantil para nosotros tomar las decisiones importantes del tratamiento del paciente. Entonces es lo que les comentaba hace rato, precisamente. Muy bien. No sé si tengan dudas, preguntas sobre esta consideraciones bioéticas sobre el cuidado del niño, la niña, o que algo que quieran comentar, chicas. No, nadita de nada. Muy bien. Entonces, vamos a abrir la exposición de Perla para que... Muy bien. Qué gatito. Muy bien. Entonces vamos a compartir las siguientes diapositivas. Muy bien.
Entonces, muy bien, Perla. Empezamos entonces con sus diapositivas. La dimensión social de la bioética. Sí me escuchan, ¿verdad? Se intenta fundamentar la necesidad de ampliar el campo de visión de la bioética en Latinoamérica, desde la ética clínica a una bioética social que aborde los dilemas éticos institucionales de la salud pública política y reformas de los sistemas de salud y legislación. Bueno, aquí digamos que el objetivo general, podría decirse, de lo de la bioética social son las actuales instituciones de salud, que es vigilar y promover el compromiso del respeto a los derechos de los pacientes. Y esto puede ser tarea de los comités de ética asistencial en los hospitales y de los comités de ética que pueden crearse en los centros de salud. Bueno, como ya lo habíamos visto anteriormente, yo creo que el objetivo general, ya nos dimos cuenta, de la bioética es siempre cuidar la integridad del paciente. Siempre, 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 siempre va a ser eso. Cuidar la integridad del paciente, así sea, por ejemplo, ahorita que acabamos de ver pediatría, así vemos geriatría o vemos cualquier otra, pero siempre va a ser eso, cuidar la integridad del paciente. Sí, es Perla. Y aquí algo importante. Anteriormente solamente los comités de ética se encontraban dentro de los hospitales o dentro de los grandes hospitales. Si ustedes van a un centro de salud o a hospitales pequeñitos del primer nivel de atención, en este caso nosotros los consideramos como centros de salud o unidades de medicina familiar por parte del IMSS o por parte de ISSSTE, vamos a encontrar que ahí anteriormente no había comités de ética. Y si los había, pues estaban regidos propiamente por un hospital más grande. Hoy en día lo que se trata de hacer con estas nuevas reformas y lo que mencionaba precisamente el artículo es crear estos comités de ética asistenciales no solamente en el hospital, sino dentro del primer nivel, porque pues ¿dónde se encuentra la primera parte o la primera noción de los pacientes? Pues en un centro de salud. Ya del centro de salud se refieren que al hospital, si está complicado, si requiere algún otro tipo de especialista, pues se tiene que referir. Pero en este primer paso, pues tenemos que tener precisamente comités de ética. Esos comités de ética o de bioética toman decisiones importantes a veces sobre tratamientos o pronósticos o diagnósticos de algún paciente. ¿A qué se dedican estos? Exponen los comités de ética a un caso clínico. El comité de ética, pues hay varios ahí que se encuentran conocedores de la bioética de la salud. Precisamente exponen un caso clínico, un caso de un paciente real, un caso de un paciente que pudiese ser que tenga algún mal pronóstico, que el médico que esté a cargo, pues ya no sabe qué más hacerle, qué más aportarle al paciente para su tratamiento, lo expone precisamente y ven los beneficios, riesgos que puede llegar a tomar sobre alguna toma de decisión importante para el tratamiento del paciente. ¿Sale? Entonces, por eso son importantes estos comités de ética y por eso son importantes que no solamente dentro de un hospital, sino también en un primer nivel se tengan este tipo de comités. Si ustedes van a un centro de salud o su centro de salud municipal, que es donde se debería tener un comité de ética, no lo hay. Aún está muy arcaico, digamos, esto de que haya un comité en un centro de salud. ¿Por qué? Porque pues la población, entre comillas, es más pequeña, la población tendría que tener menos efectos nocivos ambientales o factores de riesgo menos propensos a tener enfermedades crónicas que puedan dejarlos con alguna secuela. Sin embargo, sí hay pacientes que puedan tener alguna secuela y que se deben de someter precisamente a este tipo de comités. Entonces, por eso se llaman comités de ética. Continuamos, Perla. Gracias. La difusión de la bioética institucional y social. Es necesario pasar de una ética clínica a una bioética institucional y social, donde analicemos también la ética de la gerencia, las instituciones de salud, de la distribución de recursos, de las condiciones laborales de los profesionales de salud y de las políticas de salud. Y ahí se movió. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos visto, pero se los voy a recordar. Los principios de la bioética clínica, institucional y social.
La no maleficencia es primeramente no dañar física o psíquicamente, evitar el dolor físico y el sufrimiento. Bueno, no sé si se dieron cuenta que en todas las, digamos que ramas de la bioética, se puede decir sí, doctor, ¿no? Digamos, Sí, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la beneficencia. Siempre son como que las cuatro cositas más importantes en la que siempre nosotros como profesionales de la salud nos tenemos que basar, siempre. Y siempre va a ser nuestra responsabilidad llevar, bueno, más adelantito en las otras, llevar una relación buena de, digamos que médico-paciente, enfermero y paciente. Ujú. así es. Es evitar el dolor físico y el sufrimiento psíquico. Puede concretarse en tres principios: deber de no abandono del paciente o sujeto de investigación, principio de preocupación que nos ayuda a evitar cualquier mala praxis a nivel del equipo clínico y en la institución, y principio de la responsabilidad ante las consecuencias de las decisiones ético-clínicas o de toma de medidas en una institución o salud pública. Y entonces, ahí los cuatro principios que nos mencionó Perla siempre van, digo, y lo hemos estado repitiendo creo que en todas las diapositivas y en todas las Ujú. exposiciones, hasta que las tenga o nos tengamos hartos de esas cuatro palabritas, no las tenemos que aprender porque es lo que vamos nosotros a llevar a cabo, nuestra praxis o nuestra buena praxis, lo que vimos en las primeras clases. Entonces, esos cuatro pilares van a estar importantes en el cuidado de nuestro paciente. Y esos tres principios que nos acaban de mencionar precisamente Perla, con el deber de no abandono del paciente, ya sea clínicamente o que sea sujeto a una investigación, porque en algún momento, si ustedes se dedican a la investigación, pues van a tener precisamente el no abandono de ese tipo de pacientes. El principio de una precaución que nos ayuda a evitar cualquier mala praxis, es decir, la mala práctica dentro de un equipo clínico o dentro de la institución. Si estamos afuera, pues bueno, ya la regamos y pues ya que. Pero si estamos dentro de una institución y tenemos mala praxis, eso nos lleva a que hasta nos demanden, nos quiten el contrato, nos quiten la base donde estemos y nos demanden y que tengamos una recesión no solamente de un contrato, sino de la recepción de nuestro título y de nuestra cédula profesional sin poder trabajar por mucho tiempo o de plano de por vida. Entonces, por eso precisamente ese principio de precaución de la mala praxis y un principio de responsabilidad ante las consecuencias de decisiones éticas clínicas. Cada vez que ustedes dan o pican a un paciente o le sacan sangre o lo canalizan o le ponen una sonda, son decisiones ético-clínicas que ustedes tienen que tomar. Y si lo hacen mal por mala praxis, por desconocimiento o por desconocimiento de la práctica, entonces vamos a tener precisamente, volvemos al mismo punto de anterior, que no vamos a tener la precaución y entonces vamos a hacerle un daño a nuestro paciente. ¿Sale? Y eso no solamente nos va a llevar a tomar medidas dentro de una institución de la salud pública, sino pues a nivel de lo legal y que nos puedan, como les dije, recesionar ya sea su contrato, su base en alguna institución o hasta el título y la cédula sin poder trabajar, digo, por mucho tiempo o en algún determinado momento, nunca. ¿Sale? Entonces hay que tener bastante cuidado con esa mala praxis. Continuamos, Perla. Bueno, aquí viene lo de justicia. Es primeramente dar a cada uno lo suyo, lo debido a lo que tiene derecho. Bueno, pero continúa. Aquí nada más les puse un ejemplito para no ponerle todo. Bueno, el ejemplo sería principio del respeto a los derechos o a la legalidad. Vigente, ver en el paciente o usuario también un sujeto de derechos legítimos y claridad en los derechos y deberes mutuos de los profesionales de salud y los pacientes y entre ellos y el sistema. Aquí sería más que nada, digamos, como por principio, y siempre tenemos que respetar los derechos del paciente por el solo hecho de ser humano. Así es. Eso sería como que decir uno. En resumidas cuentas, efectivamente, el respeto por los derechos. Recuerden que toda persona, volvemos a lo mismo con los niños, desde niño hasta el adulto mayor, tienen derechos. Así como tenemos obligaciones, tenemos derecho o legalidad. Entonces, si en algún momento nosotros volamos los derechos, digo, la ética está unada a la constitución, a lo legal. Si nosotros nos volamos esos derechos del paciente,
pues entonces vamos nosotros a tener problemas importantes precisamente con esto. No vamos a respetar. El respeto no solamente a los derechos, sino a las decisiones que toma el paciente, porque hay ciertos puntos de decisiones que él toma que nosotros no podemos abandonarlos o tomarlos en cuenta, ¿sale? Les pongo un ejemplo. ¿Qué harían ustedes si el paciente en algún momento dice, está con un cáncer terminal y él firma y pone que no quiere maniobras de reanimación? Reanimación avanzada quiere decir RCP. No quiere que lo volvamos a reanimar. Él cae en choque. Pasa el área de visita y cae en choque, cae en un paro cardíaco. Es decir, pues ya se está muriendo. Pero él firmó por no reanimación, pero ahí está el familiar, está su hijo. ¿Ustedes qué harían si el hijo les pide que lo reanimen? ¿Qué harías, Perla, con ese paciente? El paciente Bueno, firmó como que no. profesional de la salud, Ajá, así como como leí lo que me mandó, es respetar la decisión que me dijo el paciente, porque ahí sería la relación que tengo yo como profesional de la salud con mi paciente. Es ok, respetar lo que él dijo. ok, perfecto. Dani, ¿usted qué haría, Dani? Que es parte de su tema también, en la toma de decisiones. ¿Usted qué haría, Dani? Su paciente cae en choque, él firmó que no quiere reanimación, pero estaba con su hijo y su hijo le pide, por favor, que lo reanime, que lo vuelva a revivir. Pues es que igual respetaría su decisión porque él por eso firmó. Ok, muy bien, Dani. Estrella, ¿usted qué haría? Amalia dice respetar la decisión del paciente. Estrella, creo que Estrella se nos trabó allí. Siempre y cuando sea mayor de edad, ¿Quién Amalia? el paciente. Ah, bueno, sí, obviamente. Un niño no puede firmar en que no puede ser reanimado, eso lo firmaría el papá, efectivamente. Que podríamos poner también el caso de un niño que cae en paro y que no es, que firmó el papá, pero la mamá no, porque a veces recuerden que los papás están divorciados, etc, etc. Entonces ahí también es otro conflicto y otro dilema ético importante. Entonces, bueno, lo que nos comentaban ahorita, efectivamente, respetamos la decisión del paciente. Si el paciente nos firmó que no quiere ser reanimado y aunque el familiar que esté ahí chille, llore, brinque, patalee y quiera que lo volvamos a revivir, no podemos hacer eso. Entonces, ahí nosotros estaríamos violando precisamente su derecho y el respeto que nosotros le tenemos al paciente por la decisión que él tomó, ¿sale? Si él no hubiera firmado nada y nada más nos hubiera dicho de viva voz, pues no vale porque pues si nadie lo escuchó ni tampoco le dijo, pues no va a valer esa parte y pues lo tenemos que nosotros reanimar por el conflicto ético que nosotros vamos a tener en ese momento y por las decisiones que tenemos que tomar ético-clínicas en ese punto. Pero si el paciente dijo, yo no quiero que me revivan una vez que me muera, ya no quiero que me revivan, ya no quiero, ya sí déjenme, entonces nosotros no podemos hacer más. A eso se le llama esa parte RCP3. ¿Qué es RCP3? No reanimación. ¿Sale? El paciente firma de no reanimación. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta precisamente esa parte. Muy bien, chicas. Vamos a suspender tantito esta sesión y nos conectamos a la que siga los últimos 20 minutos. ¿Sale? ¿Vale? Ahorita las veo, chicas. Entonces se vuelven a conectar y continuamos con Perla. Sí.